El 20 de abril de 1896 el gobernador Francisco Cañedo inauguró las obras de construcción del malecón, que quedaron bajo la dirección del ingeniero Natividad González, en las que además se pretendía reparar la avenida que quedó destruida en parte de su extensión a consecuencia del huracán del año anterior. Provisionalmente, se había procedido a restablecer la circulación y para proteger los edificios más amenazados, colocaron sacos de arena y un paredón provisional de piedras sueltas. Para esta nueva obra se adquirió la carpa de sayas, que se encontraba aproximadamente frente a donde está hoy el Hotel Belmar. Se construyeron tejabanes, un depósito de pólvora, y se establecieron talleres de herrería y carpintería. Se tomaron rocas de los cerros de la Nevería y del Vigía, para cuyo transporte se tendió una vía férrea en todo el trayecto de la obra, del Cerro de la Nevería al Cerro de la Cruz, y a la obra se dedicaron entre 60 y 70 jornaleros. Todas estas obras mencionadas no resolvieron permanentemente el problema que representaban las mareas altas, sobre todo cuando azotaban huracanes o vientos fuertes. Y no fue sino hasta muy entrado el siglo XX cuando las que se efectuaron terminaron con tales peligros y el paseo adquirió la apariencia que hoy tiene. Desde cuando menos mediados del siglo XIX se celebraban en la parte sur del paseo, unas fiestas que primero fueron conocidas como diversiones de la Pascua de Resurrección, luego como paseos de olas altas y más tarde fiestas de mayo, porque su realización coincidía con la fecha en que se conmemoraba el triunfo del general Zaragoza sobre las tropas francesas en Puebla. La organización y explotación de las mismas se remataba al mejor postor, a quien se concedía una duración determinada, generalmente de 15 días. Comenzaremos nuestro recorrido por el paseo en su extremo sur, donde vemos una finca de considerable tamaño, ahora ocupada por la Escuela Josefa Ortiz de Domínguez. El terreno perteneció a finales del siglo XIX al general Francisco Cañedo. La casa de una sola planta, la mandó construir el ingeniero Natividad González en 1900, cuya esposa adquirió el terreno de Cañedo en 1897 por la suma de 500 pesos. Sus iniciales, hechas en fierro fundido, aún se pueden ver en la parte superior de algunas de las ventanas. González fue un profesional reconocido en Mazatlán, director del Observatorio Astronómico Meteorológico de la ciudad, ocupó cargos importantes en diversas dependencias federales y diseñó las torres de la actual catedral. La finca se levanta sobre un nivel elevado de la calle y el acceso al interior es a través de una terraza. Esta fue en sus tiempos una de las mejores casas habitación de la ciudad. En abril de 1905 González y su esposa, Elena Cardinault, vendieron la casa a Andrés Avendaño en 7,780 pesos y en septiembre de 1919 pasó a ser propiedad de la casa Melchers, muy probablemente por motivo de la quiebra de Avendaño. La propiedad de la finca pasó eventualmente al gobierno del estado, el que la ocupó para escuela. Casi frente a la escuela vemos el monumento que luce en mosaicos venecianos los escudos de Mazatlán y de Sinaloa, construido en la década de 1950. Más adelante, en la esquina norte de la avenida con la calle antiguamente llamada Independencia y hoy Héctor González Guevara, subsiste una finca que estaba en construcción en 1907 cuando pertenecía a Simone Martínez de Bradbury, esposa de Juan Bradbury, el accionista principal de la Compañía Minera del Tajo, y en ese año la heredaron sus 6 hijos.
Durante muchos años estuvieron ahí las oficinas del Consulado de Estados Unidos y la residencia del cónsul. Luego fue propiedad del Dr. Antonio López Orsini, quien tuvo ahí su consultorio médico mientras él residía en la planta alta. A esta casa se le agregó un tercer piso siguiendo el estilo de los inferiores. La propiedad colindante al norte, donde se levanta hoy el Hotel Freeman, la adquirió Guillermo Freeman de Canutabueso de Urquiola en diciembre de 1902 en la suma de 1.200 pesos. Es probable que por este rumbo haya vivido Amado Nervo, en una casita de madera, como refiere él, durante los años que residió en Mazatlán, en compañía de un hermano y 2 amigos. El edificio de 2 plantas ubicado en la esquina norte de las calles Olas Altas y Sisto Osuna, conserva solamente una parte de la extensión que tuvo originalmente. A finales de la década de 1950 fue derribada la parte norte del mismo para construir en el lugar una finca de locales comerciales y despachos de alquiler de 3 pisos. No se cuenta con documento alguno que permita conocer la fecha exacta de la construcción original, aunque se supone que fue propiedad del comerciante británico Juan Kelly, quien fue también cónsul de su país en Mazatlán, dado que se le conocía a finales del siglo XIX como Casa de Kelly. Con posterioridad a la Revolución, la finca era propiedad del Banco de Londres y México, al que le había sido adjudicado en pago de créditos que el propietario no pudo liquidar y estaba en venta por determinada cantidad en pesos. Muy hábilmente, José H. Rico empezó a comprar billetes emitidos por dicho banco, que se cotizaban entonces muy por debajo de su valor nominal, y cuando tuvo reunida la cantidad que se pedía por la casa, acudió ante el gerente de la institución bancaria para informarle de su interés por adquirirla y solicitarle que diera instrucciones a su notario público para que redactara las escrituras correspondientes. Una vez que éstas estuvieron listas, ocurrieron ambas personas a la oficina del notario y las firmaron. Entonces, Rico entregó al funcionario bancario la suma pedida, pero en billetes del Banco de Londres y México. El banquero se vio obligado a aceptarla ya que había una ley que permitía a los particulares saldar créditos con billetes emitidos por la institución de que se tratara. La familia Rico vivió en la planta alta y en la esquina de la baja operó desde 1928 la casa bancaria Rico y Compañía, que más tarde se convirtió en el Banco de Mazatlán, que fue propiedad de la familia hasta que fue vendido a otra institución de crédito, pero aún funciona ahí una oficina bancaria. Una de las peculiaridades de esta finca es el ser una de las 2 en la ciudad cuyos balcones son de madera y la cornisa del techo que mira a la calle Sisto Osuna se distingue por tener en sus extremos las figuras de un grifo, caso único en todas las edificaciones antiguas de Mazatlán. La parte que se derribó del edificio tuvo varios departamentos y en uno de ellos vivió Francisco de Sevilla, quien fuera interventor por parte del gobierno federal en el Banco Occidental de México para supervisar que los billetes que la institución ponía en circulación se apegaran a los términos legales. Durante el sitio de la ciudad por las tropas revolucionarias en 1913, con fecha febrero 18 de 1913, el señor de Sevilla envió un telegrama a su hermana, la señora María de Cologan, a la Ciudad de México, que textualmente decía: celebro fin tragedia con resultados dicen tiene. Vi la acción cometida por Madero, supongo lo demente. Dios proteja nuestra querida patria. Mucho deseo saber de ustedes. Cuando las fuerzas carrancistas ocuparon finalmente Mazatlán, se realizó una búsqueda de los telegramas enviados en la época del sitio, con objeto de determinar los nombres de personas que hubieran auxiliado a las fuerzas federales que defendían la ciudad, y encontrado el de don Francisco, se le consideró por su contenido como subversivo y contrario a la causa de la revolución. Aprehendido, se le formó juicio militar y fue sentenciado a muerte. Dadas las relaciones y simpatía de que gozaba de Sevilla en Mazatlán, hubo muchísimas personas que intervinieron, sin resultado, para que la pena de muerte se conmutase por cualquier otra más leve.
de Sevilla fue fusilado a las 5 de la tarde del 16 de octubre de 1914.